me olvido. Bueno, el caso es que se ven bien las diapositivas, ¿verdad? Y se ve bien Y, qué y está se ve pasando y perfecto. de todo. Y si la pongo así, a ver, ¿se ve mejor o...? Ay, no, así no. Sí, No sí, me veis. mejor, porque Sí, de la otra pero es manera que sí, laterales sí, también. ya. Es así mejor porque es así, que si no, no veo exactamente. El caso es que así me veis correctamente, ¿verdad? O sea, que así lo veis. Sí, a ver, baja las otras a ver cómo se ven. eh, Esta como es el título sí, a ver, son casi todo fotos, ¿sabes? O sea que, a ver, así se ve bien, ¿verdad? y se ve bien, sí. Sí, Carmen, ¿qué te perfecto. parece a ti? ¿Lo ves bien, verdad, Carmen? Sí, está bien. Perfecto. Vale. Pues fenomenal, pues así nada. Pues si queréis, damos unos minutillos de cortesía, que todavía son 10:58. Entonces empezamos justo a A las partir 10. de las 10, sí. Hacemos Vale. así. Juan, yo me quitaré el micro, ¿vale? Cuando Sí, sí, estemos. fenomenal, sí, sí. Y Carmen también, si te quieres quitar el micro, fenomenal la cámara y el resto de compañeros que estemos aquí inscritos, exactamente. Pues si queréis, nos quitamos los micros y así Vale. ya, fenomenal. Y cualquier duda que tengáis todos, pues por supuesto, pues podéis levantar la mano o directamente interrumpirme, porque a lo mejor en el chat no estoy atento, con lo Mm, cual yo creo que es preferible que el que tenga cualquier duda que directamente me interrumpa, ¿vale? Y vale. así ya, pues fenomenal. Pues si os parece nada, dejamos pasar Sí, que hoy. Entre que unos minutillos, exactamente. Y así ellos ya, ya tuvieron la convocatoria, tuvieron un recuerdo, del, fenomenal. pero bueno, con hostelería siempre es que siempre complicado. Sí, 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 es difícil, pero bueno, oye, como luego esto quedará grabado, pues los que estemos ahora en directo, fenomenal, siempre Sí, tenemos esa posibilidad de interactuar y el resto siempre como lo vamos a grabar, pues siempre estupendo. estamos, Bueno, lo vamos a grabar, no, lo estamos grabando ya. lo estamos grabando ya, efectivamente, Ah, luego ya en todo caso ya, sí, sí, se está grabando ya, fenomenal, y así ya, vale. Juan, el sábado sufriendo los dos, ¿no? madre de mía, qué desastre, de verdad, Qué disgusto, ¿eh? qué disgusto, sí, y luego al final todos siguen perdiendo también, como nosotros, con lo cual aún seguimos teniendo ahí ese Sí. sufrimiento inacabable. Que más facilidades no van a tener, o sea, es increíble. Bueno, sí, la verdad es que hay veces que mi padre siempre decía que cualquier situación mala es susceptible de empeorar y Sí, desgraciadamente yo, mira que sí, soy siempre optimista y claro, ya. Pero bueno, oye, nunca, mientras hay vida hay esperanza. ¿Quién te dice a ti que al final, sabes? Oye, esto al final es cuestión de un partido. Tú ganas un partido y el resto sigue perdiendo, pues sí, estás ahí en la pelea exactamente igual. O sea, que porque el Huesca que hizo o juega el hoy. Huesca juega hoy a las 9. Sí, sí. A ver si por lo menos si el Huesca se salva, pues mira, dices, bueno, al final por lo menos sigue un equipo aragonés ahí en, Sí, en segunda. le podremos alquilar la Romareda cuando juega ya. Exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Tengo que coger espera, que es de Z. Dime, Carlos, Vale. dime, estoy aquí con Juan para empezar el curso, dime. Sí, sí. Bueno, pues muy, muy buenos días a todos.
muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias también al Plan de Sostenibilidad Social y de Turismo de Aragón por invitarme a participar en estas sesiones. Hemos tenido varios también eventos relacionados con la sostenibilidad, con la responsabilidad social corporativa y con el liderazgo sobre el turismo en Aragón y sobre cómo implantar los retos actuales. Si os parece, damos nada, simplemente un par de minutillos de cortesía y ahora, porque creo que estaba Alfredo también atendiendo una llamada también y era referente al curso, con lo cual, si os parece, nada, 2 minutillos de, de cortesía y a las 10:04 empezamos. Me llegó la que tenemos, ¿no? Sí. Venga, ahora. Dios, Carlos, gracias. Pues creo que ya Alfredo ha acabado la... Sí, ya estoy aquí. Y no hay ningún problema, ¿no? Está todo correcto. Sí, era por otro tema con ellos. Me he puesto una reunión para esta tarde, lo siento. Fenomenal. No, por Dios, al revés. Era por si acaso había habido alguien que... Estas cosas de verdad que en línea pues siempre te dan un poco de apuro por si no ha llegado a la convocatoria del mundo, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, estamos ya todos aquí ya preparados y como va a quedar grabada la sesión, pues el resto de personas que no nos hayan podido atender, pues pueden comprobar estos aspectos que vamos a hablar sobre el liderazgo en turismo y hostelería y sobre cómo al final podemos afrontar los retos sí. apasionantes que tenemos durante las siguientes épocas en un momento de cambio totalmente disruptivo donde siempre parece que se lanza todo al futuro y de momento parece que todavía estamos jugando con temas como de inteligencia artificial, como gestión de datos, etcétera, ¿no? Cuando todavía no hemos aprendido, me gusta decir con H intercalada, ¿no? Que parece que tiene más potencia todavía, aspectos pues de liderazgo y cómo es palanca o ha sido palanca tradicionalmente el turismo no solamente en Aragón, sino en toda España. Y claro, hemos llegado ya a un nivel de preponderancia con respecto al Producto Interior Bruto en donde, claro, ya cada vez es más difícil crecer. Y además a eso le unimos pues la competencia que viene también, no solamente entre las regiones periféricas de Aragón, sino también en otros actores internacionales y cada vez hay más facilidad, pues incluso para descubrir información, para gestionar viajes, para descubrir parajes nuevos, ¿no? Y cada vez tenemos más competencia. Fijaros, solamente pues a nuestro alrededor, pues Francia, Portugal, Marruecos, Italia, tenemos ahí una competencia también de aspectos de países que están tratando de pugnar también por ese cliente fundamental. Bueno, son las 10:05, si os parece ya comenzamos un poco. Esta sesión que pretende que sea una sesión rápida, ágil, ¿no? En donde hemos preparado un manual de cómo afrontar este tipo de cuestiones sobre el liderazgo. Esto al final lo que pretende ser es una sesión pues para indagar sobre estos temas. El documento en bruto, por así decirlo, el documento contexto que podéis trabajar cada uno de vosotros se os facilitará también en formato PDF, con lo cual esta sesión no hace falta que toméis notas específicas y tal, porque todo lo que estamos hablando aquí, que vamos a ver a través de diferentes diapositivas, pues desde luego tendrá su refrendo en un manual que se ha creado de propio para esta sesión. Con lo cual, en ese aspecto, es importante que entendamos que no solamente vamos a ver este tipo de cuestiones aquí, el liderazgo en cómo afrontar ese liderazgo, sino que todas este tipo de cuestiones pues van a tener también su refrendo en un pequeño documento que es donde realmente entenderemos el valor, ¿no? Y la clave fundamental a la hora de afrontar un curso sobre liderazgo es, primero,
pueda parecer paradójico, es hacernos preguntas. El hacernos las preguntas correctas es la clave para tener respuestas idóneas y que de alguna manera afronten la realidad que tenemos desde el sector del turismo, de la hostelería, pero del turismo en general, ¿no? En muchos casos tenemos también un poco esa situación de cuando afrontamos una serie de riesgos, una serie de circunstancias, seguimos mirando desde la culpa, desde la responsabilidad, ¿no? En muchos casos somos bastante críticos con nosotros mismos, ¿no? Hay que ser conscientes que la culpa te mantiene anclado al pasado, estudiando qué debería haber hecho, ¿no? A toro pasado todos somos muy listos, ¿no? Qué circunstancias, ¿no? Pero eso al final drena nuestra energía, ¿no? La responsabilidad, en cambio, mira hacia el presente y reconoce lo ocurrido y pregunta qué puedo hacer a partir de ahora, ¿no? El pasado está, ¿no? En muchos casos sientes que te estás como latigueando, ¿no? Mentalmente sin que eso cambie tu conducta. Es culpa, ¿no? Si buscas reparar el daño o aprender la lección que no se repita, eso es responsabilidad, ¿no? Entonces, en nuestro caso, podríamos hablar de algún error operativo o financiero, ¿no? De alguna cuestión que nos ha sucedido, ¿no? En un sector como el nuestro, como el turismo, ¿no? Como la hostelería, donde tenemos tantos imprevistos, ¿no? Cancelaciones, malas reseñas, fuga de talento, costes que sientes también, ¿no? Y la culpa siempre suele buscar a quién señalar, ¿no? Y en muchos casos los propietarios, ¿no? Los gerentes, los responsables somos quienes echamos en nuestra espalda, ¿no? Sin embargo, la responsabilidad, claro, busca el fallo en el sistema, ¿no? La clave, en lugar de castigarte por esa inversión que no salió bien o por esa mala temporada o por esos cambios que fueron imprecisos, es que proceso estándar no estaba claro, ¿no? Tenemos que cambiar el metí la pata porque tengo capacidad de ajustar ese procedimiento para que no vuelva a suceder, ¿no? ¿Qué estoy dispuesto a asumir hoy que no me atreví a asumir ayer? En muchos casos también, ¿no? Ayer quizás te protegiste a través de la negación o la evitación de la verdad porque al final dolía demasiado, ¿no? Asumir implica dejar de poner el foco en factores externos. El clima, llovía mucho, personas vinieron a mi restaurante, ¿no? Otra persona, la falta de talento de a lo mejor o la falta de motivación de muchas personas, ¿no? Por realmente ver cómo podemos modificar ese tipo de comportamientos, ¿no? Pues en muchos casos la rotación, la falta de digitalización, la propuesta de valor que se ha quedado obsoleta frente a la competencia, ¿no? Bueno, pues a lo mejor la culpa no la tiene el mercado, ¿no? O el sector en su concreto, o la falta de compromiso con la gente, ¿no? Y a lo mejor nosotros tenemos esa capacidad de cambiar esa cultura de la empresa, ¿no? O ser capaces de modernizar los servicios o algo tan intangible hoy en día como la marca, como la reputación, ¿no? ¿Cómo podemos propiciar, ¿no? ese tipo de cuestiones, ¿no? Frente a las malas de reseñas que hay en Google, ¿cómo podemos también planificar ese tipo de cuestiones y fomentar que también haya reseñas positivas, ¿no? Y frente a ese ruido, pues cómo podemos que nuestra marca salga triunfante, ¿no? Pues a lo mejor muchas veces personalizando el servicio, ¿no? O hablando al final de fulanito de tal como persona y no como alguien que directamente busca algo que a modo de precio o de optimización, ¿no? ¿Qué cambiaría ahora si me hablara con la misma compasión que hablo o que acompaño a los demás? Muchas veces tenemos que ser excesivas, muchas veces somos muy críticos con nosotros mismos y no con los demás, ¿no? Es importante que tengamos al final ese paradigma, ¿no? Que es cómo contemplamos nosotros el futuro. En muchos casos, muchas veces el futuro lo vemos como una suma de diferentes escenarios, ¿no? Sin embargo, el pasado lo entendemos de manera lineal. El futuro es fascinante porque tiene pues un abanico de posibilidades, de probabilidades, pero el pasado lo percibimos como una línea sólida, ¿no? El pasado ya está escrito. Un segundo, que me parece que hay alguien más que se está intentando conectar. Admitir, fenomenal. Constantemente están personas. A ver. ¿Veis la presentación bien, verdad? Se ve la presentación bien, ¿verdad? Sí. Entiendo que sí, fenomenal. Pues seguimos así, ¿vale? Entonces, el pasado es memoria, es un camino recorrido, aunque nuestra interpretación de él pueda cambiar, los eventos son fijos, ¿no? Es la dimensión de lo que fue. Sin embargo, el futuro es potencia, el
futuro, hablamos en perspectiva. De hecho, no se habla de el futuro, sino hablamos de futuribles, ¿no? Los futuros posibles, ¿no? Dependiendo de las decisiones, hoy nos vamos a desplazar hacia un diferente escenario tendencial. Lo que pasará si nadie cambia, ¿no? Uno es deseable o uno disruptivo, ¿no? En física cuántica esta idea es todavía más radical, ¿no? El pasado es una secuencia de colapsos de onda, mientras que el futuro sigue siendo una superposición de estados hasta que ocurre la observación o el evento. Esto es la base de la historia contrafactual, es el famoso what if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si hubiera implementado esta carta? ¿Qué hubiera implementado si hubiera implementado esta estrategia en redes sociales? O si hubiera tratado a unos clientes, a unos huéspedes de una manera, de otra manera, o si a lo mejor les hubiera pues, llamado la atención para que, bueno, pues que comentaran las bondades de mi restaurante, de mi alojamiento, etcétera, en sus países de origen, ¿no? En este caso, es importante entender que frente a ese pasado lineal, también tenemos que entender que el pasado no deja de estar compuesto también por escenarios que nunca se produjeron, ¿no? Con lo cual, desde esta perspectiva, el pasado no es solamente lo que ocurrió, sino también la suma de todas las oportunidades perdidas y todos los caminos que se cerraron. Y, por otro lado, ese pasado real que se siente lineal solo es porque se sobrevivió a ese y es el que realmente se ha hecho realidad. Pero, sin embargo, está rodeado de fantasmas, de escenarios que se pudieron también hacer, ¿no? Desde este punto de vista, como comentábamos antes, el what if, ¿no? El que hubiera podido pasar se concreta bien. No sé si habéis visto esta película también, Todo en todas partes y a la vez, que realmente esta película pues te permite conocer a ese personaje en función de las diferentes decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Y no sé si conocéis esta persona que está también aquí en la fotografía. Se llama Walter White, es un profesor de química de un instituto en Estados Unidos, que es el protagonista de una serie que se llama Breaking Bad, que es absolutamente espectacular esa serie. Entonces, solamente por el mero hecho de que si no la habéis visto, la disfrutéis de esta serie, pues yo creo que ya este curso habrá merecido la pena, porque realmente es una serie muy, muy, muy espectacular y está considerada por la crítica como, vamos, no es la mejor serie de la historia de la televisión, pues una de las mejores, ¿no? En este caso, en el episodio piloto, en nada más comenzar la serie, como os decía, es Walter White, un profesor de química de un instituto, y él se dirige a los alumnos diciéndoles: técnicamente, la química es el estudio de la materia, pero yo prefiero verla como el estudio del cambio. Y él dice, los electrones cambian sus niveles de energía, en función de eso cambian las moléculas cambian los enlaces se combinan, se transforman en compuestos. Pues bien, eso es la vida, eso es la constante, eso es el ciclo. Eso es solución, disolución, una y otra vez es crecimiento, luego decadencia, luego transformación, y es algo realmente fascinante, fascinante. Desde este punto de vista, ese cambio constante que estamos en la sociedad actual, ¿qué sería triunfar? Pues desde luego triunfar no sería solamente alcanzar una meta externa, que es lo que queremos tener, el 100% de las reservas, que es lo que tenemos posibilidad de abrir otro hotel más, otro restaurante más, ¿por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿No? Realmente triunfar no es solo alcanzar una meta externa, realmente triunfar es un proceso de continuo crecimiento personal, basado en la capacidad de transformar la experiencia en conocimiento y luego, muy importante también, compartirlo, ser capaz de compartirlo a las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué no compartir también ese conocimiento, ese disfrute? ¿Por qué no ese orgullo de pertenencia a un sector, a una localidad, ¿no? Con todos, no solamente con nuestros hijos, con nuestros padres, sino también con las personas que trabajan con nosotros, con nuestro equipo, y por qué no también con los clientes, con los proveedores, con el entorno social. Esto es lo que se conoce como grupos de interés, ¿no? Todas aquellas personas que están interactuando en nuestro sector.
Y es muy importante porque hasta ahora tradicionalmente solamente estábamos relacionándonos en muchos casos con los clientes, ¿no? El cliente era el rey, el cliente siempre tiene la razón, el cliente es el punto de... Y para lograr a que el cliente sea realmente importante y que al final seamos capaces de tener una cuenta de resultados, la dinámica hoy en día es mucho más rica, ¿no? Realmente la clave es ser capaces de englobar a todos los grupos de interés porque van a ser ellos los que nos generen esa propia marca, esa propia reputación, esa propia individualización, esa personalización que va a hacer emerger nuestro establecimiento, nuestro hotel, nuestro bar, nuestra cafetería, nuestra empresa de rafting, nuestra empresa de senderismo frente a la oferta absolutamente infinita que existe hoy en día, ¿no? Por eso, aprender, estamos constantemente aprendiendo, ¿no? Aprender qué es la competencia de ser conscientes. Voy a añadir más, admitir, efectivamente, aquí tenemos, constantemente se están ampliando incorporando más compañeros, fenomenal, bienvenidos todos. Aprender es la competencia de ser consciente de cómo obtenemos, asimilamos nuestros conocimientos. En un mundo como el actual es imprescindible de tal manera que podamos ser autónomos, resilientes y tengamos menos dependencia, ¿no? de factores externos, ¿no? Y un paradigma clave es el aprender del error. El error no es un fracaso personal, el error es una lección necesaria para el progreso. Lo comentábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Esos diferentes escenarios en muchos casos han venido propiciados por errores y son los errores los que nos han hecho tener esa resiliencia para afrontar los diferentes escenarios futuros. Y ese aprendizaje no es algo pasivo que tenemos que realizar intrínsecamente, sino que también tenemos que compartir ese aprendizaje. Es muy importante desde un punto de vista casi filosófico porque cuanto más compartamos nosotros, el resto de agentes de la economía, de la sociedad, también va a compartir su conocimiento con nosotros. Nosotros vamos a ser claves a la hora de repartir conocimiento y también de recibir conocimiento. Es muy importante porque no solamente aprender, sino enseñar también nos obliga también a profundizar en un tema, a estructurar las ideas, a conectar unos con otros. Desde ese punto de vista que el modelo colaborativo entiende su profundidad, su profundidad total, ¿no? Y claro, ¿por qué insisto tanto en ese aspecto? Porque frente a unos mundos mucho más lineales, mucho más sencillos, mucho más predecibles, como los teníamos a lo mejor hace 20 años, no me atrevería tampoco a ir mucho más allá, pero desde luego 20 años, 15 años, desde luego el mundo era mucho más predictible que ahora, ¿no? Hoy en día en que estamos en un mundo VUCA, podríamos hablar, ¿no? Un mundo VUCA que significa que es muy volátil, ¿no? La velocidad y magnitud dinámica del cambio. Todo cambia de forma drástica en muy poco tiempo. El sector de turismo lo estamos viviendo constantemente los cambios, ¿no? El paradigma ahora es la inteligencia artificial, pero ya tiene también muchos cambios también de ese conocimiento del cliente, esas formas también en las que interactuamos con los clientes, ¿no? El mundo VUCA, que es un mundo incierto, donde la incertidumbre, donde la falta de previsibilidad nos dificulta y en muchos casos, claro, nos paraliza a la hora de reconocer que somos incapaces, ¿no?, de predecir ese futuro, como ponía también esos diferentes escenarios, ¿no? Y claro, es un mundo también complejo realmente, donde al final esa complejidad en muchos casos se debe a la multiplicidad de factores y de fuerzas interconectadas que dificultan el análisis causa-efecto. En muchos casos, hasta ahora hay una causa y esa causa produce un efecto. Ahora es muy difícil, ¿no?, de asignarlo de forma tan directa, ¿no? Y, por supuesto, la ambigüedad. Esa falta de claridad, se distorsiona la realidad, un mismo evento puede tener múltiples interpretaciones, cuando no ya estamos hablando de aspectos claves, incluso también interesados, como acrónimos nuevos, ¿no?, como conceptos nuevos, como la infoxicación, ¿no?, que es la mezcla entre información e intoxicación, ¿no? Pues desde luego, de cara a gestionar nuestra marca, nuestra reputación, tenemos que ser conscientes de ese tipo de cuestiones. Este mundo VUCA, que claro, ya casi incluso está hasta de modé, es decir, ya los acrónimos se van sustituyendo unos por otros y ahora estaríamos hablando casi de un modelo BANE.
fijaros, ¿no? El modelo Buca, que es casi del año 2016, el modelo Bani, que es actualmente ya, que es también, que sobre todo entró en ebullición por temas como la COVID, que ya la vemos tan lejana, pero que al final nos advierte también de hacia dónde va la economía y la sociedad, ¿no? Pues un mundo Bunny, que es un mundo brittle, frágil, donde los sistemas que aparentan solidez pueden colapsar repentinamente, como sucedió con la COVID, como sucede también con las diferentes instituciones. Un mundo ansioso. La A de Bunny, de ansioso, ¿no? En donde los contextos, desde luego, generan inquietud, fatiga de decisiones impulsivas y la presión constante. Y qué decir, ¿no? En nuestro sector, en el turismo, ¿no? Donde estamos ya a unos niveles también de potencia, de preponderancia con respecto de datos tradicionales, como el Producto Interior Bruto en España, donde esa responsabilidad es que te genera una cierta ansiedad, ¿no? De seguir creciendo y de seguir desarrollando, ¿no? Más allá de todos los retos que tenemos, ¿no? Pues la IA, el talento que tenemos que atraer, que retener, los costes que se están disparando, en fin, la exigencia constante, ¿no? De estar en primera línea, ¿no? Y muchos de estos efectos son no lineales, es decir, los efectos no guardan proporción ni relación directa con su causa-efecto, ¿no? Y la dinámica es imprevisible. Por eso, claro, nos lleva en muchos casos también a la inacción. ¿Qué hago? ¿Invierto en una campaña de redes sociales? ¿Cuánto dinero voy a invertir? ¿Qué retorno voy a conseguir? ¿Invierto en mejorar la carta? ¿Invierto en talento? ¿Invierto en este tipo de cuestiones? Nos generan al final esa duda, ¿no? De si esas inversiones, esos esfuerzos en tiempo, en conocimiento, fijaros aquí, os estáis gastando una hora de vuestra vida profesional, estáis desatendiendo otro tipo de responsabilidades para venir aquí a estar aquí, escuchando un cambio de paradigma, ¿no? Cómo afrontar ese liderazgo, ¿no? Esa hora habrá estado bien invertida, ese tiempo habrá sido valioso para vosotros, pues voy a ser capaz de transmitiros algo en donde vosotros vais a entender que esto puede de alguna manera propiciar esa sostenibilidad en el futuro. Y desde luego, claro, con tantos datos abundantes, tened en cuenta que el cerebro humano está diseñado para sobrevivir, pero el cerebro humano no está diseñado para entender aquello que es microscópico ni aquello que es macroscópico, con lo cual, claro, tantos datos, pues en muchos casos se convierten también en incomprensibles, ¿no? Por eso al final, este tipo de escenarios, lo primero que tenemos que plantearnos es cómo prepararnos, ¿no? Para liderar este tipo de riesgos y responder con eficacia, ¿no? Con eficacia y con eficiencia, ¿no? Resiliencia, ¿no? Resistencia a todos estos fallos, vulnerabilidades, en muchos casos también con ser capaces de entender un discurso, una cultura, un modo en el que solucionamos los problemas, de tal manera que no tengamos que estar constantemente reinventándonos, ¿no? La clave fundamental, aunque pueda parecer tópico, ¿no? Pero desde luego ser cada vez más ágiles, ¿no? Estar cada vez más curiosos, ¿no? A la hora de, pues, entender, pues, que hay diferentes metodologías que permiten, pues, entender cómo estamos dialogando con todos los clientes, tanto aguas arriba con los clientes como aguas abajo, ¿no? Con los proveedores, con la informática, con la forma en la que conectamos con nuestros clientes. La inteligencia artificial es absolutamente esencial. Hasta hace bien poco lo que tratábamos es de atraer a todo ese público para generar un contenido valioso y que todo el mundo acudiera a nuestras redes sociales, a nuestros espacios de relaciones, a través de los buscadores, cómo propiciábamos que el algoritmo nos posicionara frente a la competencia. Hoy en día, directamente, cuánta gente hay que directamente utilizan la inteligencia artificial casi como si fuera un buscador. Con lo cual, al que tenemos que convencer ya de las bondades de nuestro negocio, ya no es a los buscadores, sino es a la propia inteligencia artificial. Con un problema añadido, que es que esa inteligencia artificial también personaliza para cada uno de los usuarios, con lo cual tenemos que tener también una serie de estrategias fundamentales. Y ese tipo de estrategias, ¿cómo se van a realizar? Pues básicamente desde el punto de vista de la colaboración, de las alianzas. Por eso, al final, el estar implantados en un territorio va a significar que busquemos una bandera, que busquemos un valor añadido, que puede ser la biodiversidad, que puede ser temas sociales, que puede ser la accesibilidad, que puede ser la bandera del turismo rural, puede ser la discapacidad, puede ser
cualquiera, tenemos que emprender una causa que nos posicione por encima de aspectos estrictamente financieros. Y claro, la ética es fundamental para conseguir todo este tipo de cuestiones. No sé si habéis visto esta película que se llama Borat, es una película satírica, ¿no? En donde reflejaba pues un país como era Kazajistán, donde lo criticaba de una manera pues realmente muy fuerte y muy sarcástica y desde luego muy dramática para los propios habitantes, ¿no? Pues bien, esta fotografía, estos primeros fotogramas, no están grabados en Kazajistán, están grabados en Glob, que era un pueblo cerca de 100 kilómetros de Bucarest, este pueblo es Rumanía, donde reflejaba, pues, fue un ejemplo de mala gestión ética de las expectativas de los grupos de interés. Todas las personas que salen allí no eran actores, eran ciudadanos, eran residentes de ese pueblo, pero a ellos les engañaron para aparecer en la película. Les engañaron para aparecer en la película y porque les dijeron que era un documental, que lo que quería era pues reflejar la realidad y bueno, pues al final pues acceder a ayudas pues para pues, canalización de agua, para mejorar las condiciones de educación, de sanidad, etcétera, cuando era todo lo contrario, era una película que era un falso documental, con lo cual les engañaron. Les pagaron 4 perras por aparecer allí y la imagen con la que salen pues es realmente dramática, ¿no? Pues bien, ese tipo de cuestiones, esa ética a la hora de conectar es importante, ¿no? Porque en este caso, pues lo que se les vendió como algo que podía ser un atractor de turismo, todo lo que sea, pues realmente la realidad era todo lo contrario. ¿Y en qué situación nos encontramos hoy en día en España, ¿no? Pues es obvio que el turismo es la gran industria, el gran sector dentro de la economía española, pero es verdad que estamos en un momento también, yo entiendo, en un punto de inflexión. Si nos retrotraemos a tiempos atrás, pues venimos de pasado reciente, pues del año 2008, si queremos, ¿no? Con ese colapso de las hipotecas subprime, con ese colapso financiero a nivel mundial, que también tuvo su refrendo en España. Podríamos hablar de un periodo 2008-2014, una crisis de liquidez mundial importante, caídas de las bolsas, recesión en Europa. Luego pasamos también por periodos también conflictivos, complejos, del 2000, bueno, la crisis de la deuda en Irlanda, en Europa, en Portugal, en España también, los famosos PIG, con los que nos criticaban los alemanes, ¿no? Luego, al final, también hemos tenido también pues una COVID, ¿no? En el año 2020, del año 2022, ¿no? Donde se rompen las cadenas de suministros globales y de crecimiento, donde tenemos que estar las personas en nuestras casas encerrados, ¿no? Y por otro lado también tenemos pues aspectos también complejos como pues la invasión de Ucrania en 2022, ¿no? En donde realmente hay un problema también de subidas de tipos de interés, de consideraciones macroeconómicas y geopolíticas que ponen a nuestro sector en tensión. Los españoles ya realizan una media de 5 viajes al año, mientras que el 84% tiene intención de viajar igual o más que en 2026, que el año pasado, ¿no? Y el 47% aumentará sus viajes para este año. Sin embargo, el turismo pues empieza ya a dar señales de fatiga, ¿no? El titular de Heraldo de Aragón es: el turismo deja de ser el dinamizador de la economía por sus elevados precios. Lo que tenemos que ser conscientes es que el sector turístico español, no solamente en el Aragonés, sino en toda España, para entrar en una fase ya de normalización y ralentización tras años de crecimiento récord. Por supuestísimo, sigue siendo un pilar fundamental, pero desde luego ese motor explosivo de la economía, en gran parte debido también, pues va a hacer que recapacite ese papel de dinamizador global, ¿no? Sin embargo, sigue siendo también un tema realmente relevante, ¿no? Solamente el gasto de los turistas internacionales en España en el año 2025 fueron 92.000 millones de euros hasta agosto, con lo cual el tema es importante. Sí que es verdad que les voy a dar unas pequeñas pinceladas, ¿no? De dónde venimos y dónde estamos, ¿no? El crecimiento del Producto Interior Bruto se está ralentizando, ¿vale? En verano de 2025 el sector turístico creció al 2,8%, pero es que venía esta es la cifra del verano del 2025, pero es que en el segundo trimestre del 25 era el 3,3%. Las estimaciones para el crecimiento en el verano, que fueron al final 2,8%, eran 3,3%. Pero es que venimos de un año 2024 donde el crecimiento fue el 6%.
Entonces, claro, ese 2,8% de crecimiento del sector, pues ya se asemeja más al crecimiento total de la economía española del 2,6, ¿no? ¿Y cuál es el crecimiento estimado, ¿no? Para el conjunto de este año? Pues desde luego, menos de ese 2,6, estará entre el 2,1 y 2,5%, ¿no? Es decir, el turismo dejará de ejercer de contribuidor neto al crecimiento de la economía española tras 3 años, 21 a 24, en donde el turismo, solamente el turismo, ha explicado el 52% del aumento del valor real añadido en España. Pero claro, es que para finales de 2025 esa contribución de ese 52 ya se ha desplomado hasta el 13%, ¿no? Es decir, que seguirá siendo un gran dinamizador, pero desde luego no el gran dinamizador como había sido hasta ahora, o el único dinamizador. Entonces, ese efecto pandemia que produjo ese efecto rebote, ¿no? Ese furor por viajar, por descubrir, ¿no? Estos parajes maravillosos que tenemos en Aragón, pues desde luego están otra vez ya bajo presión por diferentes cuestiones, ¿no? En muchos casos, por esa debilidad también de zonas también geográficas también cercanas a las nuestras, ¿no? Sobre todo, pues cada vez pues un crecimiento de los costes, en muchos casos de materia prima, de energías también, de financiación, ¿no? De países emisores tradicionalmente que eran nuestros grandes aliados a la hora de traernos, ¿no? Riesgos también, desde luego, conflictos, guerras, los aranceles, este tipo de cuestiones también ponen en tela de juicio pues ese papel del turismo y lo ponen bajo presión. Y más allá de temas también macroeconómicos, como puede ser, pues desde luego, la apreciación del euro frente al dólar, ¿no? Pues cuanto más caro esté el euro, pues desde luego vamos a ser menos capaces de atraer a ese turista, pues norteamericano o asiático, ¿no? Que pueda venir aquí. Pues, cuanto más caro sea el euro, pues más caro va a ser para ellos consumir, ¿no? Con lo cual, nos viene muy bien para nosotros para comprar cosas, pero luego para vender lo tenemos más complicado. La diferencia entre aumento de gasto y estancamiento de notaciones, ¿no? Efectivamente, aunque el gasto total de extranjeros sigue aumentando, desde luego solamente en el primer trimestre del año 26 ha crecido un 6,3%, esto se debe más al incremento de precios más que a una afluencia real o a estancias más largas, ¿no? Cuyas las estancias permanecen prácticamente estancadas. Tenemos que ser plenamente conscientes de que una cosa es crecimiento real y otra cosa es crecimiento nominal. Si descontamos la inflación, si descontamos impuestos, pues al final nuestro crecimiento queda un poco más, aunque nos parezca que hemos sido capaces de mantener la cara, ¿no? a este tipo de cuestiones, pues desde luego la inflación erosiona también parte de nuestro ahorro, parte también de nuestra rentabilidad. Y desde luego se estanca el turismo también nacional. El cliente nacional, desde luego, está contenido, ¿no? Esos niveles de consumo, excepto a lo mejor en productos de mayor categoría. Ahí sí que es verdad que las noches en hoteles de 5 estrellas han crecido. Es un turista que también cada vez crece más, cada vez viaja más al extranjero y al final, bueno, pues si a todo esto se le suma la competencia de estos países, los más cercanos, ¿no? Portugal, Marruecos, Grecia, donde el gasto suele ser más competitivo, pues desde luego ejerce una presión sobre el turismo en Aragón. En 2024, por poner un dato más, los viajes cineros cayeron un 2,3%, mientras que las salidas de españoles al exterior crecieron el 12,1%. ¿Y cómo podemos afrontar ese liderazgo, ¿no? ¿Cuál es el reto que tenemos que tiene el turismo en Aragón? ¿Y por qué la idoneidad de este plan estratégico en sostenibilidad que pretende plantear hacia dónde queremos ir, ¿no? Pues desde luego, sin duda clave, el reto es atraer un turismo de mayor valor, ¿no? ¿Qué significa de mayor? Pues de más gasto por persona, pero no solamente porque suban los precios, sino porque consuman, desde luego, muchísimo, más de una forma más eficiente y por supuestísimo también porque seamos capaces de que este tipo de clientes sean embajadores de nuestra marca. No hay nada más valioso que esa publicidad espontánea de alguien que ha visto satisfecha sus expectativas a la hora de disfrutar de un evento, de disfrutar de un paisaje, de disfrutar de una experiencia, de disfrutar de un
de la calidez de ese acompañamiento y de esa manera pues es capaz de hacer de embajador, ¿no? Y de presumir de ese tipo de experiencias. Cuanto más hoy en día ese consumidor es cada vez más digital y estamos constantemente compartiendo esas buenas experiencias. De tal manera que ese CX, ¿no? Customer Experience, ¿no? Es la clave, ¿no? A la hora de evitar una serie de campañas que pueden ser a lo mejor más globales, en donde nuestro impacto puede ser menor, sino que personalicemos ese tipo de cuestiones. Y esto, desde luego, en un entorno buca, pues los líderes afrontan cada vez cada elemento como una competencia específica, ¿no? Pues esa visión que tenemos como organización, como establecimiento, frente a la volatilidad, ¿no? Desde luego, mantener un propósito claro para no perder el rumbo ante los cambios rápidos, que sería la esencia, ¿no? Desde luego, entendimiento contra la incertidumbre, de fomentar la curiosidad, el aprendizaje continuo, el análisis de los datos para reducir la duda, más allá de buscar en la IA redactar emails o redactar borradores o encontrar, no, sino ser capaces de encontrar esa tecnología que realmente nos sirva para apoyar. Claridad contra complejidad, simplificar todos los procesos, aportar transparencia en la toma de decisiones. Desde luego, desde Z, por ejemplo, pues todas estas herramientas que están poniendo a disposición de todos son valiosísimas, ¿no? Cada establecimiento, por un lado, sería imposible que consiguiera este tipo de tecnología, de conocimiento. Z es capaz de ponerlo a disposición de todos, de tal manera que al final la unión hace la fuerza, ¿no? El liderazgo, hay esa habilidad también contra la ambigüedad, ¿no? Capacidad de dar respuesta y flexibilidad para adaptarnos a imprevistos que estamos sufriendo en nuestras carnes cada vez más. ¿Cómo entendemos el liderazgo? Pues el liderazgo se entiende directamente como la capacidad de influir, motivar, inspirar a un grupo de personas para guiarlas hacia el logro de objetivos comunes. Si somos autónomos y estamos solamente en nuestro negociado, pues tendremos que influir y que inspirar, motivar pues, a clientes, a proveedores, a aliados, etcétera, ¿no? Pero desde luego, si tenemos ya una cierta plantilla en donde uno de los retos es atraer al talento, pues desde luego es clave que el liderazgo es la capacidad de influir, de motivar y de inspirar. No es solo dar órdenes. El liderazgo crea un sentido de propósito compartido y fomenta su desarrollo individual en un ambiente de confianza y colaboración. ¿Cómo vamos a ser capaces de lograr esto? Desde luego, la transparencia es fundamental. Facilitar y tratar estrategias. ¿Estrategias qué son? Estrategia es cuando buscamos el largo plazo. El largo plazo es lo fundamental. Y luego, el largo plazo se tiene que ir acompañado de acciones concretas. Acciones concretas en donde nosotros seamos capaces de alinear los intereses de todas y cada una de las personas a la que nosotros queremos liderar con los intereses de la organización. Podemos personalizar ese tipo de interés con nombres y apellidos o la organización, el establecimiento, el negocio, el evento que queramos fomentar, etcétera, ¿no? Promover la innovación que en muchos casos tiene que ser también la forma en la que nos relacionamos no solamente con el cliente, que es lo más tradicional, sino la forma en la que nos relacionamos con el propio entorno, la forma en la que nos relacionamos con las agencias de viaje, la forma en la que nos relacionamos con futuros embajadores, ¿no? Cómo propiciamos, ¿no? Con los medios de comunicación, con las redes sociales, con otras personas que tenemos, con el comercio local. Esa forma en la que nos relacionamos con ellos y en la que somos capaces de tejer alianzas va a ser en muchos casos la clave fundamental para que una persona, desde un punto de vista de la serendipia, desde un punto de vista, ¿sabéis lo que es la serendipia? La serendipia es encontrar algo valioso sin haberlo ido a buscar de propio, ¿vale? Entonces, esa serendipia es en muchos casos lo que va a guiar ese panorama tan incierto, tan buca, tan bunny, ¿no? En donde es difícil causa-efecto, ¿no? Con lo cual, ante la duda ante ser incapaces de encontrar causa-efecto o de encontrar relación entre lo que yo invierto con los retornos que recibo, la clave fundamental es tratar de tejer una red de alianzas fundamental en donde muchas veces no sabremos cuál va a ser la que nos va a generar ese impacto positivo, ese cliente, ese consultor de tecnología que me va a implementar esa solución que me va a permitir encontrar un CRM, un ERP y perfecta trazabilidad de cómo es mi cliente y de ser capaz de encontrar ese valor, ¿no?
gestionar el cambio. Estamos hablando, hemos comentado el discurso de Walter White con el tema del cambio, pero fundamentalmente cómo llevamos a cabo ese cambio, que es lo único que es constante en el mundo actual y que cada vez es más disruptivo y cada vez más veloz, ¿no? Pues desde luego, estando perfectamente abiertos a encontrarlo, ¿no? ¿Cómo lideramos? Desde luego ayudando al equipo a alcanzar su máximo potencial. El equipo es la parte esencial de nuestro ¿qué intereses tienen las personas que están trabajando en limpieza, como camareros, en la cocina, como relaciones públicas? ¿Qué interés? Los que son guías para hacer excursiones de senderismo, de montaña, de rafting, ¿qué intereses tienen estas personas? Para ellos es algo que realmente puede ser también importante, puede ser también un camino de vida, es fundamental. Y la clave esencial, desde luego, servir con ejemplo, con integridad, con visión, con ética, ¿no? ¿Cuáles son las características que tenemos para ser líderes? Desde luego, las características son visión ideal del futuro, es decir, los objetivos tienen que ser alcanzables, no podemos pretender ser unos objetivos que sean totalmente inalcanzables, porque al final eso lo que hacen es desilusionar. La comunicación es clave, transmitir ideas, escucha activa, diálogo, pero diálogo bidireccional, no solamente yo es expresar, no, cuando estamos dialogando lo que estamos haciendo es entender también lo que quieren los demás, entender cómo afectan mis decisiones a todas las personas, todos los grupos de interés. Carmen Urbano, que hasta hace bien poco era la directora general de Alimentos de Aragón, ella habla más que de grupos de interés, de grupos de valor. Y tiene mucho sentido, porque al final esos grupos de interés son los que aportan valor a nuestra organización. Todos los que estáis aquí podéis tejer una red también de apoyo, de ayuda. A lo mejor es difícil que un establecimiento de Huesca pues diga que es el mejor establecimiento de Huesca, pero a lo mejor ese propio establecimiento puede referenciar a un establecimiento de Teruel, y hablando muy bien de un establecimiento de Teruel. Si otro establecimiento de Zaragoza habla muy bien de otro establecimiento de Huesca, ahí se puede generar también una red también de alianzas fundamentales, en donde no es que yo diga que soy el mejor, no, yo hago alabanzas de otro establecimiento, a lo mejor no de mi entorno cercano, o sí, pero de otros cercanos, ¿no? Con lo cual, si yo hablo bien de los demás y los demás hablan bien de mí, pues es fácil que aumentemos un poco la marca, la reputación, la alianza, la generosidad a la hora de compartir buenas experiencias, ¿no? Ese diálogo, ¿no? Importante la empatía, ¿no? Ser consciente de qué es lo que está buscando ese cliente cuando viene a mi establecimiento, ser consciente de qué está buscando ese trabajador cuando yo soy capaz de atraerlo, ¿no? ¿Cómo puedo yo, una vez un trabajador que no he formado, que he invertido, que en muchos casos también he sufrido errores que hayan podido tener, cómo puedo retenerlo? ¿Cómo puedo, frente a la tipo de competencia? Y no me creo que el dinero sea todo. El salario en muchos casos es económico fundamentalmente, ponerle el porcentaje que queráis, pero hay un salario también emocional, que es imprescindible. No es lo mismo pagar un sueldo y tratar de una manera que esté en relación primero a mi ética, a mis valores, a mi forma de pensar, a mi forma de hablar, a mi forma de discurrir. Y luego, muy importante, el salario reputacional. Para un trabajador no es lo mismo trabajar en una entidad que en otra entidad, ¿no? La adaptabilidad, estamos constantemente adaptándonos a todos los tipos de cambios para la hora de retener talento, un talento que puede ser, en muchos casos, un talento espectacular extranjero, por ejemplo, que no sea español, pero te puede aportar una serie de factores como idiomas, como conocimientos, como cultura absolutamente espectacular. No nos podemos ceñir solamente en un mundo en donde a lo mejor muchos de nuestros clientes son extranjeros. Ostras, pues también una diversidad por nacionalidades puede ser también realmente y también inspiradora, ¿no? O, ¿por qué no? También súper importante, la discapacidad. ¿Por qué no incluimos a la discapacidad también? Ya no solamente como clientes, ¿por qué no sesgamos ese mercado en función de la discapacidad, que es un colectivo muy heterogéneo, muy amplio, pero que desde luego también tiene un poder adquisitivo y también tiene una capacidad también de viajar, de generar experiencias? Eso es tan sencillo como tener una comunicación, una accesibilidad
a base de evitar barreras físicas, a base de pictogramas que permitan comunicar las experiencias, que permitan comunicar cuáles son los deseos de ese colectivo con discapacidad que puede ser cliente nuestro. Pero, ojo, muy importante también, ¿por qué no también aprovecharnos de ese talento que existe con respecto a la discapacidad? Discapacidad puede haber de muchos aspectos, puede ser discapacidad física, puede ser discapacidad sensorial, puede ser discapacidad intelectual y del desarrollo. Bueno, pues yo tengo que ser capaz de adaptar a mi establecimiento, a mi negocio, a mi restaurante, a mi hotel, lo que sea, ese tipo de discapacidad. Y puedo encontrar un gran talento que además del trabajo bien hecho, además de la calidad, además de la profesionalidad, genere un efecto también en el cliente muy valioso y nos posicione también como una empresa inclusiva, como una empresa que pretende favorecer el empleo de aquellas personas que tienen más dificultades, a lo mejor por barreras mentales, por barreras físicas, ¿no? Y ese tipo de cuestiones puede ser también muy, muy valioso. Debemos hacerlo, por supuesto, desde la generosidad, pero desde luego desde el convencimiento. No podemos simplemente contratar a una persona con discapacidad intelectual porque pensemos que nos va a generar un efecto marca y que ese efecto reputacional va a atraer más clientes. No, si tenemos que encontrar un puesto para una persona con discapacidad intelectual, esa persona con discapacidad intelectual tiene que hacer el trabajo perfectamente, fenomenalmente, en función de los parámetros que nosotros tengamos planteados. Y lo tiene que hacer con la calidad y con la profesionalidad que nosotros como empresarios le marquemos. Todo este tipo de cuestiones van a permitir, bueno, pues que haya una cierta motivación para seguir adelante, ¿no? Una cierta inspiración en donde los logros del equipo sean conjuntos y en donde ese salario emocional pues se vea refrendado. Y ese salario emocional lo que va a hacer es presionar a la competencia, va a crear una serie de barreras en donde nuestro establecimiento, se va a posicionar con esas emociones que tenemos que ser capaces de generar frente a aspectos más mundanos, como el tema estrictamente económico, que por supuestísimo es imprescindible y esencial, ¿no? Y directamente, el líder, ¿qué es lo que hace fundamentalmente? Tomar decisiones, ¿no? Comentamos, fijaros, al principio de la sesión, ¿no? Que hay muchas veces que nos hacemos malas preguntas y que lo que hacemos es, bueno, pues evitar las preguntas que son más conflictivas, que son más problemáticas, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer como líderes es precisamente afrontar las situaciones que sean más complejas y elegir las opciones, en muchos casos basados tanto en experiencias como en datos pasados, ¿no? No sé si conocéis a Francesco Vera de Gamberro en Zaragoza, pues al final es el ejemplo del líder, ¿no? El líder con su equipo, el líder también en la trazabilidad de toda su cadena de suministro, de todos sus proveedores, el líder también en delegación, cada personal de su establecimiento tiene asignado unas funciones muy, muy concretas que luego son también muy transversales. Ese trato al cliente, esa canalización a través de redes sociales, esa imagen propia que tienen también, esa forma de ser, es fundamental de cara, bueno, pues a establecer un liderazgo adecuado. ¿Te sientes incómodo con este tipo de cuestiones? Pues desde luego si te sientes incómodo es que realmente estás avanzando, ¿no? Sin incomodidad, sin tensiones no hay una verdadera transformación, ¿no? Y corremos el riesgo, ¿no? En muchos casos es conflicto, ¿no? Tenemos que cuestionarnos las lógicas existentes, revisar las estructuras de poder, redefinir lo que significa éxito para la organización. Puede haber organizaciones que el éxito sea el resultado económico. Para otras organizaciones puede ser el éxito la expansión. Para otras organizaciones puede ser el éxito la calidez, la calidad que tienen los trabajadores, la unión de grupo, ¿no? Para otra organización puede ser la transferencia familiar de esa empresa, ¿no? Y que vaya generaciones siguiendo avanzando, ¿no? Para otras entidades, en la línea también de las B Corp, puede ser la creación de puestos de trabajo. Para otras organizaciones puede ser el asentamiento de la población en un territorio rural. El éxito para cada uno de nosotros es distinto, ¿no? Fijaros cómo esta cuestión, desde luego, no está solamente planteándose desde un punto de vista, del sector turismo. Todo el capitalismo global, toda la economía de mercado global está en revisión. Cada vez
cada vez las organizaciones se plantean que es un tiempo de resetear esas cuestiones estrictamente financieras en donde realmente las cuentas son fundamentales para apoyar la sostenibilidad, pero no es lo único importante. El capitalismo, Financial Times, que no es en fin, un periódico sospechoso de no estar a favor de la economía de mercado, ya decía en el año 2019 que era un tiempo de resetear, de plantearnos qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los impactos, los riesgos y las oportunidades a las que nos enfrentamos. Y Time, otra revista que tampoco es sospechosa de no estar a favor de la economía de mercado, que no es sospechosa de esconder intereses, no sé, partidistas, ideológicos, no, ni muchísimo menos, pues directamente se planteaba cómo hacer más bien. Es decir, cómo medir el impacto que está generando un sector concreto, cómo medir el impacto que estamos generando tanto en cuestiones financieras como en cuestiones extrafinancieras. ¿Y qué significa ese tipo de cuestiones extrafinancieras? Significa que todo lo que estamos haciendo nosotros desde un punto de vista de el negocio está impactando en el medio ambiente, está impactando en las personas, está impactando en los proveedores, está impactando en la sociedad en la que estamos implementados, ¿no? Por eso el concepto fundamental, hablamos siempre de impacto y de doble materialidad. Cuando tomamos los líderes modernos, cuando toman decisiones no pensando única y exclusivamente en su cuenta de resultados, no pensando única y exclusivamente en su satisfacción económica, no pensando exclusivamente en el beneficio financiero, sino pensando en el impacto que generan en todos sus grupos de interés o grupos de valor. Pensamos cuál es el impacto que tenemos en el medio ambiente, pensamos cuál es el impacto que tenemos en la sociedad, pensamos cuál es el impacto que tenemos en las personas, pensamos cuál es la educación que tenemos en nuestros trabajadores, en nuestros clientes, cómo estamos dialogando con ellos, ¿no? Por eso es fundamental que el turismo, la hostelería, el turismo, se plantee fundamentalmente cuáles son los impactos positivos y negativos que está generando. ¿Y eso qué significa? Rastrear fundamentalmente, por ejemplo, de dónde vienen sus clientes, rastrear cuál es la huella de carbono que estamos implementando, cómo hacemos los traslados de los clientes pues desde el aeropuerto, desde la estación hasta nuestra ubicación, propiciar tipo de prácticas sostenibles, pues no sé, transporte sostenible, transporte, en fin, aprovechar transporte público, fomentar ese tipo de cuestiones, cuando no otro tipo de transportes, ¿no? Es una materialidad de impacto fundamental que luego va a tener consecuencias directas en el resultado financiero. Si yo soy capaz de gestionar la huella de carbono, si yo soy capaz de gestionar la huella de carbono de mi organización, eso va a tener una implicación directa en la cuenta de resultados. Si yo soy capaz de optimizar los consumos energéticos, no solamente va a disminuir la huella de carbono, el impacto que tengo en el medio ambiente, sino que en muchos casos esa reducción de consumo, esa optimización de consumo, tanto eléctrico como, por ejemplo, de transporte, como de otras materias primas, pues lo que va a propiciar va a ser fundamentalmente que tengamos un menor coste financiero. La marca es fundamental, la reputación es fundamental. La reputación ha pasado de ser un intangible difícil de medir a ser un activo financiero clave. En un contexto de incertidumbre, como el que planteábamos, de presión social, donde cada vez existe más una licencia social para operar, en donde el consumidor, el cliente, cada vez más va a elegir y va a penalizar aquellas prácticas que sean idóneas bajo sus parámetros de éticos o morales, ¿no? Que discrimina entre ese tipo de servicios, que va a ir a que un riesgo reputacional puede ser muchísimo más perjudicial que un incremento de costes, porque la reputación influye directamente en la rentabilidad, ¿no? Las compañías con mejor reputación son las que mejor resisten la crisis, ¿no? Y son las que, desde luego, generan más valor a largo plazo, ¿no? ¿Y cómo lideramos ese cambio para entender la reputación como una verdadera ventaja competitiva? Pues, desde luego, entender nuestra reputación como algo estrictamente estratégico, como algo que realmente tenemos que ir creciendo todos los días, que tenemos que ir cuidando todos los días, ¿no? Sin que haya a lo mejor una relación directa entre incremento de ventas, incremento de pernoctaciones, incremento de gasto con esa reputación, ¿no? La reputación va a ser algo que, como decía al principio de la sesión,
va a buscar más la serendipia, ¿no? Vamos a intentar encontrarlo, ¿no? ¿Cómo la gestionamos esa reputación? Desde luego, integrándola en unos ciertos límites, de tal manera que nosotros podamos establecer diferentes escenarios. Podemos irla desde el punto de vista de las redes sociales, de los impactos, de los seguidores, de los comentarios, de las interactuaciones. Muy importante, interactuaciones positivas, interacciones negativas. Averiguar qué hay detrás de esas interacciones negativas. ¿Es un error que nosotros hemos cometido? Pues si es así, tenemos una herramienta buenísima para entender cómo lo hemos hecho mal y cómo podemos evitar hacerlo en circunstancias erróneas. Pero ¿por qué no puede ser también? Detrás de una crítica negativa, en muchos casos no está un error nuestro. En muchos casos hay intentos de extorsión, la competencia, gente que realmente no la queremos como cliente porque es alguien que es muy conflictivo, con lo cual en ese aspecto tenemos ya que tener esa respuesta adecuada para que un cliente, una persona interesada vea ese comentario negativo y automáticamente tengamos una respuesta de qué es lo que ha sucedido y ese cliente externo pueda distinguir, pueda diferenciar el motivo de esa causa negativa, como ha pasado tantas veces, ¿no? Fijaros ahí, Red Bull, ¿qué es lo que pretende Red Bull? Red Bull directamente quiere conectar con generaciones. Fijaros, esto es un evento que hizo Red Bull con respecto de Tetris, ¿no? Pues Red Bull y Tetris, ¿no? Se llamarían los power-ups, ¿no? Con dinámicas de gravedad, velocidad, que redefinen el concepto de hoy en día el concepto de relación, ¿no? Y por eso es importante la comunicación. Es importante la comunicación y es importante que nosotros seamos capaces de entender hacia dónde vamos, ¿no? Fijaros hoy en día, pues cada vez queremos más relaciones. Hay temas que son en la sociedad muy delicados, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de la soledad no deseada, por ejemplo, el tema de los mayores. ¿Por qué no podemos hacer campañas específicas para mayores o campañas directamente para que vengan abuelos con nietos, por ejemplo? Puede ser, a lo mejor es una idea, ¿no? ¿Por qué no podemos liderar ese tipo de campañas más simpáticas, ¿no? Las personas tenemos que trabajar durante un montón de tiempo, no tenemos tiempo casi, pero a lo mejor los abuelos están en su casa solos y los nietos en vacaciones, tienen vacaciones, pueden ir a los campamentos de verano tradicionales, pero a lo mejor podemos también atraer un turismo en donde solamente vengan los abuelos y los nietos y tengamos dinámicas que permitan generar esa interacción generacional, esa calidez, esa humanidad, ¿no? Lo mismo que comentaba antes con el tema de la discapacidad, ¿no? ¿Por qué no podemos habilitar espacios específicos para ellos, ¿no? Y hacer bandera de la discapacidad para nuestro entorno? Son simplemente algunas ideas, ¿no? Que te permiten, ¿no? Que te permiten captar ese impacto hacia donde estamos metidos. Hoy en día la cuestión no es tanto cuantitativa, sino cualitativa. Hoy en día la clave fundamental es no buscar lo cuantitativo, sino buscar lo cualitativo. Y, muy importante, dentro de lo cualitativo se incluye lo cuantitativo. Es decir, esto es como cuando vamos en bicicleta. Cuando vamos en bicicleta no podemos solamente darle al pedal izquierdo, entonces nos caeríamos. Tenemos que estar constantemente con el pedal izquierdo y con el pedal derecho. Entonces se produce un movimiento y ese movimiento es sostenible en el tiempo. De esta manera, la clave fundamental, como acabo ya con esta viñeta, es, bueno, desde luego, la emoción. La viñeta es, ¿cómo que no? El amor es lo más subversivo que hay. Pues desde luego esa personalización, esa individualización nos permite un poco cambiar el paradigma. En los años 80, 90 hablábamos de la globalización en masa, donde había muchas empresas de España que externalizaban su producción y se iban fuera. ¿Y qué es lo que querían? Producir en masa y traer aquí e inundar el mercado de productos. Hoy en día, yo creo, y gracias a la IA generativa, gracias a la digitalización, a la base de datos, hemos pasado de esa globalización en masa a la personalización en masa, en donde cada establecimiento, cada empresa tiene que ser capaz de ser personal y encontrar ese match, si fuera una aplicación de citas, pero realmente en el aspecto empresarial, en donde seamos capaces de encontrar un valor añadido directamente para el cliente. Y ese valor añadido, insisto, ya con esto acabo la sesión, solamente lo podemos liderar si somos capaces de tejer alianzas. Y las alianzas será suponer mucho más allá que nuestro resultado financiero, sino entender qué es lo que estamos generando nosotros para valor, para
nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros aliados, el entorno social, en fin, las instituciones, los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ellos quieren de mí? ¿Cómo se lo voy yo a proporcionar? Viendo ese aspecto mucho más macroeconómico, mucho más global, es donde desde lo micro, desde el bottom, somos capaces de ascender, ¿no? Es decir, ya nos vale solamente en hacernos planteamientos comerciales, de ventas, de costes, etcétera, sino que tenemos que plantear dentro de nuestras matrices decisionales aquello que interesa a todos nuestros grupos de interés. Pues muy bien, pues esto era un poquito lo que os quería comentar. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, si queréis hacer algún comentario. Tenéis los micrófonos abiertos, por supuestísimo. Yo creo que vosotros mismos os podéis quitar los micrófonos. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Rollo, vamos, en la medida de lo posible intentaremos adaptar nuestro trabajo a este patrón que tú nos presentas. O sea, que yo por nuestra parte encantados de que nos hayas dado esta pequeña formación. Pues gracias, Isabel. Esto lo tenéis que entender. O sea, lo importante sería que el documento que yo os facilitar, que es un documento, a ver, decir, muy, muy extenso, ¿no? He preparado un documento de 60 páginas, en donde luego también he preparado también una pequeña hojita de Excel, en donde puede haber un sencillo autodiagnóstico, en donde podemos medirnos, ¿no? Cuestiones medioambientales, cuestiones sociales, ¿no? Pues es que es muy sencillito, ¿no? Pues fijaros cómo al final de lo que se trata es de alinear las cuestiones financieras a las cuestiones extrafinancieras. Es decir, todos vosotros estoy convencido que cuando os viene la factura de la luz, pues metéis los euros de tal manera que luego tenéis un balance de situación y veis, oye, pérdidas y ganancias, ¿no? Pues ahí esos son costes, ¿no? Pues a la vez que metéis los euros de la factura eléctrica, yo os aconsejaría que metierais también los kilovatios hora del consumo eléctrico, ¿vale? Una vez que tienes esos kilovatios hora, con un factor de emisión, ya puedes comprobar tu huella de carbono, ¿vale? Lo mismo que a la vez que estés metiendo, pues si a lo mejor tenéis temas de suministros, ¿no? Pues a lo mejor dentro de los suministros podéis ver cuántos de vuestros proveedores son locales. A lo mejor tú tienes un listado de todos los suministros y, oye, pues a lo mejor mira, oye, el 30%, el 20%, el 5%, el 80% son locales. Es un pequeño documento que también podemos hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? Si eso luego lo comunicáis al exterior, bueno, pues cuánta gente habrá que a lo mejor pueda discriminar precisamente por establecimiento por aquellos que más propician la economía local, ¿vale? O si tenéis alguna persona con discapacidad, alguna persona con riesgo de exclusión social entre vuestros trabajadores. O si tenéis a lo mejor, cuando hacéis vuestra comunicación, pues no lo hacéis en un lenguaje complejo, rebuscado, sino lo hacéis en un lenguaje sencillo, que a lo mejor personas con discapacidad intelectual o a base de pictogramas, que se pueda comunicar. Pues desde luego eso va a ser mucho más fácil, las webs accesibles, ¿no? O vuestro establecimiento que no tenga barreras tampoco arquitectónicas, ¿no? Este tipo de cuestiones, algo que se puede hacer a lo mejor sin muchísima, en fin, muchísimo coste, y que puede propiciar un efecto rebote también muy, muy importante, ¿no? Porque puede haber personas con discapacidad física pues que no puedan acceder a locales o a establecimientos porque a lo mejor solamente hay escaleras y a lo mejor, oye, es que es mucho más sencillo a lo mejor poner una rampa que una escalera si vais a hacer algún tipo de obra, algún tipo de reforma, etcétera. Los baños, ¿no? En este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, que este tipo de cuestiones, la clave fundamental es pensar más allá del tema financiero. Es decir, el tema financiero, eso es condición necesaria. Es decir, lógicamente, las empresas tienen que tener rentabilidad. Si no tienen rentabilidad, pues van a quebrar. Entonces ya, pero si además somos capaces de encontrar el impacto que estamos generando, desde luego, nuestro planteamiento es mucho más positivo y mucho más valioso para la sociedad. Si mi empresa tiene un beneficio de 100 euros, pero yo soy capaz de generar satisfacción por intangibles de 500 euros, el beneficio total de mi empresa es 600, no 100. Con lo cual es mucho más rico, ¿no? Desde ese punto de vista, claro, ¿cuánta gente hay que puede valorar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y al final la clave es lo que planteaba al principio, ¿no? La serendipia.
cuanto mayor impacto generemos nosotros en todas las personas, mayor reputación vamos a tener. La reputación va a ser la clave para que entre todos los destinos posibles elijan el nuestro, ¿no? Porque ese va a ser el que más ese amor, ¿no? Esa es la clave, ¿no? De conseguir ahí, ¿no? Ese amor que es lo más subversivo que hay. Muy bien. Muy bien. De mi parte, muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias a ti también. Porque la verdad que abre a mente, ¿no? Abre novas posibilidades. Exactamente, es que al final el liderazgo es ese, ¿no? Yo creo que en muchos casos es cambiar de mentalidad, cambiar de perspectiva y a partir de ese momento hacer las cosas entendiendo no como un negocio, sino como el impacto que estamos generando. ¿Cuánta satisfacción? Para mí, ir a comer a un restaurante es mucho más que alimentarme. Es buscar una experiencia, es buscar un acontecimiento, el que te traten, no digo que te hagan la pelota, sino que tú te sientas familiarizado, que te llamen, ¿no? Hay muchas veces que, y por eso, claro, por eso es difícil, claro, es difícil descubrir cosas nuevas, ¿no? Porque si estás en un sitio y ya te tratan bien, ya el cliente está fidelizado. Esa es la clave. Claro, si solo vamos a precio, si solo vamos, venga, lo más barato, pues claro, más barato, como haya alguien que sea capaz de ofrecer lo más barato, se va a cambiar el cliente. Pero claro, si te dan emoción, si te dan experiencia, si es reputacional, si tú vas a un sitio porque realmente sabes que es un sitio accesible, pues aunque tú no seas accesible, aunque tú no tengas discapacidad, quieres ayudar, ¿no? Quieres acompañar, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuántas veces hay los consumidores, cada vez más los consumidores queremos consumir en el barrio, en el local? ¿Por qué? Porque al final la alternativa a grandes plataformas online, que es muy cómodo que te traigan las cosas, pero es que no haya comercio local. Y si el comercio local no existe, está abandonado, la zona se puede degradar. Y entonces yo lo que quiero es pasear por mi barrio y que haya luces, que haya comercio, que haya gente. No quiero un local vacío, no quiero un local sucio. Si está vacío, nadie lo cuida. El local está sucio, puede ser, en fin. Entonces, los consumidores cada vez más tratamos de ver ese futuro, ¿no? Con lo cual yo creo que ese consumidor responsable es el que tenemos que ser capaces de encontrar, de personalizar, ¿no? Y eso conlleva pues una estrategia en digitalización, en redes sociales, pero que te proporcione ese tipo de herramientas, ¿no? No podemos hacerlo cada uno independientemente, ¿no? Porque eso sería desperdiciar muchos esfuerzos. Muy bien. Muchas gracias, de verdad. Pues muy bien, pues os agradezco a todos vuestra atención y ya os digo, pasaremos tanto el documento este que hemos presentado como el documento más genérico, que está todo textualmente escrito, redactado, ¿no? Para que no tengáis ninguna... Y las personas que no hayan podido acudir, pues que no se lo hayan perdido. Hay ahí varios ejemplos, pues desde La Falleda, Por Aventura, en fin, hay un montón de ejemplos también de herramientas de marketing, de aspectos cómo se personaliza más allá de este que hemos puesto al final sobre Red Bull. Pero, y luego también la pequeñita Excel, entonces tenemos la presentación, el documento en PDF y la hoja de Excel para que podáis hacer cualquier repaso, resumen y cualquier cosa, pues en Z seguramente os facilitarán todo este tipo de herramientas. Pues muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias. Un saludo, adiós. Gracias, que vaya bien, adiós. Igualmente.